La Catedral de Santa Ana es la expresión externa de la vitalidad de la Iglesia en Canarias y cátedra del obispo, pastor de la diócesis. Tan pronto la fe fue tomando cuerpo en los hombres y mujeres de las islas, la Iglesia sintió la necesidad de construir un edificio donde reunirse para alabar a Dios. Este bello y emblemático edificio recoge el trabajo ilusionado y el latido de tantos corazones a través de un dilatado periodo de tiempo. La obra empezó en los inicios del siglo XVI, durante el pontificado de Diego de Muros, en estilo gótico, donde sus columnas parecen palmeras que se abren y se entrelazan armónicamente en la bóveda. Es justo mencionar los nombres de los arquitectos de esta primera labra: Juan de Palacios, Pedro de Llerena, Martín de Nerea y Pedro de Nerea. Después de un largo periodo de escasos avances por dificultades de todo tipo, en el siglo XVIII se produce un nuevo impulso bajo la dirección del canónigo Diego Nicolás Eduardo, con una ampliación importante donde destaca el esbelto cimborrio. Por sus vidrieras, la luz entra a raudales como si la divinidad entablase un diálogo con la humanidad. Se concluye entonces la cabecera del templo y se realiza una nueva fachada en el estilo que dominaba en aquella época, el neoclásico. Su interior se va enriqueciendo con valiosas obras artísticas como la Sagrada Familia de Roeras. Entre otros autores podemos destacar al imaginero guiense José Luján Pérez, con obras como Nuestra Señora de los Dolores, y que también asumió la culminación de la labor arquitectónica a la muerte de Diego Nicolás Eduardo, con la realización de la magnífica fachada. Una restauración reciente dirigida por Salvador Fábregas ha dado nueva vida a todo su interior, en donde el paso del tiempo había dejado su huella. La catedral alberga obras artísticas de calidad, ya sea en esculturas, pinturas, orfebrería, ornamentos litúrgicos e incluso composiciones musicales. Algunas de estas obras aparecen en la sacristía mayor, como la valiosa Virgen de Belén del pintor flamenco Ambrosius Benson, el copón procedente de Amberes y el extraordinario portapaz de Becerril. La sacristía está presidida por un retrato de Diego Nicolás Eduardo, cuyos planos aparecen en una serie de vitrinas. En los testeros de las naves laterales podemos contemplar dos magníficas obras del pintor gran canario Juan de Miranda, y que representan a la Inmaculada y a San Sebastián. Capítulo aparte merecen las obras musicales procedentes de la capilla de música existente en la catedral desde el siglo XVI y que ha tenido compositores tan valiosos como Diego Durón o el gran canario Mateo Guerra en los siglos XVII y XVIII. Capítulo 1. Las raíces. Los antiguos pobladores de las Islas Canarias vivían en contacto íntimo con la naturaleza, ofrecían a la divinidad los productos de la tierra y de sus ganados desde las cumbres de sus altas montañas, en sus santuarios o almogarenes, y cuando la lluvia escaseaba, elevaban sus gritos suplicantes al dios Alcorac, para que les regalara el don de la lluvia. La obra del ídolo de Tara representa una manifestación de sus creencias religiosas.
La semilla de la palabra evangélica traída por los primeros misioneros de origen mallorquín encontró una tierra buena y acogedora. Estos misioneros introdujeron las primeras devociones, como las dedicadas a la Virgen o Santa Catalina de Alejandría. La figura de María caló profundamente en el alma de muchos canarios, y su devoción arraigó con fuerza en muchos corazones, como Nuestra Señora de Candelaria, Nuestra Señora del Pino o Nuestra Señora de la Peña. Capítulo 2. La aventura cristiana. La respuesta generosa al mensaje evangélico hizo posible la creación de la diócesis de Rubicón, en la isla de Lanzarote, el 7 de julio de 1404, e hizo necesaria la aparición del primer catecismo, que de manera sencilla facilitara la comprensión del mensaje evangélico. La exposición recoge el báculo, la cruz y otros objetos de Benedicto XIII, fundador de esta diócesis. Los abusos de algunos conquistadores obligaron a los obispos a ponerse del lado de los débiles y luchar por la liberación de los canarios esclavizados, como recoge la bula Pastor Bonus del Papa Pío II. El 25 de agosto de 1435, el Papa Eugenio IV ordenó el traslado de la sede diocesana a la isla de Gran Canaria, aunque esta disposición no pudo ejecutarse hasta 1483, siendo obispo don Juan de Frías. En 1504 comienzan las obras de la Catedral de Canarias, erigida bajo la advocación de Santa Ana. La patrona de la catedral es recogida en la exposición por varias obras de calidad, como la hermosa escultura flamenca procedente de la iglesia de San Francisco de Santa Cruz de la Palma y los cuadros de Alonso Cano y de Juan de Espinal. La iglesia se fue organizando fundando parroquias, catequizando a los nuevos fieles y administrando los sacramentos, dando como resultado una joven y pujante comunidad. El obispo don Diego de Muros ordenó en el primer sínodo diocesano, en una fecha tan temprana como 1497, que se hicieran libros bautismales en las parroquias, gracias a los cuales podemos conocer datos interesantes de aquellas comunidades cristianas. Algunas devociones traídas por castellanos y andaluces se hicieron populares, como Nuestra Señora de la Antigua y San Pedro Mártir, patrono de Gran Canaria, representado magníficamente en la tabla del siglo XIII de la localidad zamorana de Toro y en el lienzo de Zurbarán. Capítulo 3. La madurez de la cosecha. La labor evangelizadora durante el siglo XVI recayó de manera fundamental sobre las órdenes religiosas. Los franciscanos se establecieron en Betancuria en 1416, en cuyo convento vivieron San Diego de Alcalá y Fray Juan de Santorcaz. San Diego destacó por su celo apostólico y amor a los pobres, y Santorcaz nos legó los libros más antiguos conservados en Canarias. Los franciscanos, y más tarde los dominicos y agustinos, construyeron conventos por todas las islas y desarrollaron una apreciable actividad cultural y de educación en la fe.
Muchas tradiciones religiosas tienen su punto de arranque en esta época. La exposición recoge unas valiosas pinturas sobre tabla de los reyes católicos, pertenecientes al retablo de Daroca, para resaltar el papel de la corona en la evangelización de Canarias. Las iglesias que se iban construyendo necesitaban imágenes y objetos para el culto. Muchas llegaron de Flandes gracias al comercio del azúcar con esta zona de Europa. Las islas de Realengo, Gran Canaria, Tenerife y La Palma poseen un rico patrimonio artístico de los distintos maestros flamencos y que podemos contemplar en la exposición, como el retablo de Nuestra Señora de las Nieves de Agaete y las imágenes de la capilla de Era de Mota de Valsequillo. La Iglesia ejerció la caridad ayudando a los pobres y creando hospitales, siendo los primeros el de San Martín de las Palmas y el de Nuestra Señora de los Dolores de Tenerife. Las obras de misericordia de la Iglesia se recogen con realismo en el cuadro de Franz Franken. Nacen en este siglo muchas devociones a santos protectores contra las enfermedades, malas cosechas, epidemias y plagas, así como las advocaciones ante los peligros de la navegación. El elevado número de cautivos canarios en el norte de África debido a los asaltos piráticos dio lugar al nacimiento de las cofradías de redención de cautivos, fomentadas por las órdenes religiosas de los mercedarios y trinitarios. Capítulo 4. El esplendor de la fe. En este capítulo sobresale el gran cuadro La nave de la iglesia, obra de Nicolás de Medina, elegida como emblema de la exposición por su profundo significado doctrinal, ya que evoca simbólicamente el navegar de la iglesia durante 6 siglos por las Islas Canarias. Los versos del poeta y sacerdote gran canario Bartolomé Cairasco de Figueroa muestran bellamente a la iglesia como una nave llevada por el Espíritu para la salvación de las personas. La Santa Iglesia es nave y Dios es el piloto. La Virgen es farol que el mar serena. El céfiro suave y regalado moto es el divino amor que las velas lleva. Es alta cruz la antena y la áncora esperanza. La fe cristiana arraigó con fuerza en el pueblo canario, y la vida de Jesús se convirtió en el centro de la misma. Los misterios de la encarnación y de la infancia de Jesús están muy bien representados con pinturas flamencas como la Anunciación de Hendrik van Balen y la Adoración de los Reyes del Maestro de Martínez. El cuadro de Luis de Morales, El Divino, expresa sublimemente la ternura y contemplación de María ante el misterio de Jesús niño, acompañado de su primo Juan el Bautista. Personajes relacionados con la vida pública de Jesús están presentes con obras de gran relieve como la Magdalena Penitente de Ribera y de Pedro de Mena. O la escena de Marta y María de Jan Bruegel. La pasión, muerte y resurrección de Jesús la vemos plasmada en las Negaciones de San Pedro de Gerard Segers, el Cristo de la Misericordia de Francisco de Ocampo, el Descendimiento de Kofferman, y la aparición de Jesús resucitado a su madre de Gaspar de Crayer. Aunque en un principio llegaron obras artísticas de la península o Flandes, gracias al comercio del azúcar y al mecenazgo, poco a poco fueron apareciendo algunos artistas locales que reflejaron en sus obras la sensibilidad religiosa de nuestro pueblo,
donde la figura de María ocupaba un lugar destacado. Así, Nuestra Señora de la Merced de Guía y la Inmaculada Concepción de Gáldar, magníficas obras de Luján Pérez. La Iglesia ofrecía sus sacramentos como ayuda espiritual y colaboraba generosamente con sus recursos en momentos difíciles, cuando la necesidad o el dolor llegaba a los hogares isleños. Obras destacadas relacionadas con los sacramentos son las distintas custodias o el Sagrario Manifestador de Agüimes, del maestro palmero Lorenzo de Campos. Los santos como imitadores de Jesucristo también fueron objeto de devoción popular. La exposición recoge imágenes de gran calor artístico como la obra cumbre de Francisco Salcillo, San Jerónimo Penitente, de la Catedral de Murcia. También podemos contemplar a San Ignacio de Loyola, obra de Ida del Castillo, San Francisco de Borja de Duque Cornejo, o San Agustín y Santa Mónica del escultor genovés Maragliano, procedentes del antiguo convento de los Agustinos de la Laguna. Entre las obras pictóricas podemos destacar San Miguel Arcángel de Zurbarán, Santa Teresa de Jesús de Murillo y San Antonio de Padua de Miranda. La participación de los laicos en la Iglesia se ejercía principalmente en las hermandades y cofradías. Las de Ánimas y del Santísimo fueron las más extendidas, aportando a las parroquias una gran vitalidad. Capítulo 5. Mensajeros del Nuevo Mundo. Las relaciones entre Canarias y América han sido muy intensas a través del tiempo, como podemos descubrir en obras como Nuestra Señora de Guadalupe, de la parroquia de San Juan Bautista de Arucas, o la Arqueta de las Reliquias de los Mártires de Tazacorte. Muchos canarios encontraban en América la solución a sus angustias cuando las crisis económicas azotaban a las islas, y agradecidos, donaban a sus parroquias objetos de culto de factura indiana. También los canarios participaron en la expansión del cristianismo por aquellos inmensos territorios. Multitud de misioneros sembraron con amor y dedicación la semilla evangélica. Podemos destacar a San Pedro de Betancur en Guatemala, al padre Anchieta en Brasil, al palmero José de Arce en tierras de Bolivia y Uruguay, a Jacinto Vera Durán, primer obispo de Montevideo, y al hermano Marcos Figueroa en Uruguay, o a Fray Andresito en Chile, y a tantas personas anónimas, hombres y mujeres, que hicieron posible que el don recibido no quedara infecundo, sino que creciera esplendoroso en nuevas tierras. Entre las obras artísticas que lo manifiestan podemos destacar el Santo Hermano Pedro de San José de Betancur, o el óleo realizado por Domingo de Quintana titulado Aparición de la Virgen al Padre Anchieta. Capítulo 6. La fe y la razón. El siglo XVIII fue una época de profundos cambios en la mentalidad de los pueblos de Europa. Se exaltaba la importancia de la razón humana, lo cual puso en entredicho la fe sencilla de muchos cristianos. Este movimiento, llamado Ilustración, arraigó fuertemente en Canarias, donde el clero y las élites intelectuales buscaban armonizar la fe y la razón. Su figura más destacada fue el canónigo de esta catedral, José de Viera y Clavijo, que es recogido en un cuadro de José Osabarri. Poseedor de una amplia formación cultural,
se esforzó junto a otras muchas personas en purificar la fe cristiana de adherencias inadecuadas, luchando por mejorar la situación económica, cultural y social del pueblo canario, que con frecuencia vivía postrado en la ignorancia cultural y el subdesarrollo económico. La labor ilustrada fue apoyada por una serie de obispos, entre los que podemos nombrar al canario Manuel Verdugo, que es recogido en la exposición por un buen retrato de Luis de la Cruz Ríos. Capítulo 7. La nueva familia. El aumento de la población en Canarias y las dificultades de atender adecuadamente un territorio fragmentado hacían recomendable la división del obispado para facilitar la atención espiritual de los cristianos. Razones históricas, principalmente pastorales, permitió la diócesis en Canarias en 1819. La nueva diócesis de Tenerife tuvo serias dificultades de consolidación a causa de la situación política española, pero al final lo logró, permitiendo tener un crecimiento semejante a la diócesis madre de Canarias. La exposición recoge la bula de creación de la diócesis nivariense y el sello de la Catedral de San Cristóbal de la Laguna. La sede episcopal de Tenerife se situó en la Laguna y la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios se convirtió en la catedral de la misma. En la creación de la diócesis destaca la figura de Cristóbal Bencomo, cuyo retrato de Luis de la Cruz Ríos figura en la exposición junto con el primer obispo de la nueva diócesis, Luis Folguera Sion. Capítulo 8. Tiempos difíciles. El siglo XIX estuvo marcado por distintos enfrentamientos entre la Iglesia y la sociedad civil. Un momento de especial dificultad fue la desamortización, por la cual la Iglesia perdió gran parte de sus recursos económicos ante un gobierno cuya hacienda estaba en bancarrota. No solamente se perjudicó a muchas actividades culturales, sino que muchas obras asistenciales y educativas sostenidas por la Iglesia desaparecieron. Estos enfrentamientos con la sociedad civil ayudaron a que la Iglesia se encerrara con frecuencia y que faltara el necesario diálogo con las nuevas ideas que iban aflorando en la sociedad. Personalidades con el prestigio del venerable obispo Codina, San Antonio María Claret, el venerable sacerdote don Antonio Vicente González y el obispo Fray José Cueto revitalizaron la vida de la Iglesia en la segunda mitad del siglo y permitieron un crecimiento de la vida espiritual de muchos canarios. La exposición recoge a estos personajes que hicieron posible una recuperación de la vida cristiana. Capítulo 9. El campo soñado. El siglo XX ha sido una época de vitalidad cristiana a pesar de los graves conflictos que han sacudido la vida española. El padre Cueto ya había restañado heridas anteriores, y sus sucesores fueron sensibles a las dificultades de las clases populares, ofreciendo consuelo y apoyo. La guerra civil no tuvo en Canarias efectos catastróficos como en la península, pero sí trajo como consecuencia muchas penurias económicas que movieron al obispo don Antonio Pitlain a clamar por una mayor justicia social y atención a los más necesitados. La época actual ha llevado a los pastores don Felipe Fernández por Tenerife y don Ramón Echarren por la diócesis de Canarias a adecuar las estructuras de la Iglesia a una nueva realidad por medio de los respectivos sínodos diocesanos. El arte religioso de este siglo, aunque de menor producción que en otras épocas, tiene ejemplos admirables como el Cristo yacente de Arucas, del escultor Manolo Ramos. En la exposición figuran obras de Toni Gallardo, Miguel Ángel Martín, Giraldo, Montull y otros. Entre los pintores sobresale la obra de Jesús Arencibia, maestro del muralismo, del que se recogen 4 obras que manifiestan su evolución en el campo de la pintura. Destacan también la obra de Carlos Morón sobre Nuestra Señora de los Reyes del Hierro y los retratos de los últimos obispos de las 2 diócesis canarias.
Capítulo 10. La plenitud del misterio. Las magníficas pinturas de origen flamenco atribuidas a Hendrik van Balen procedentes del retablo de los Remedios de la Catedral de la Laguna resumen el misterio de la encarnación y la redención de Jesús, base de la fe cristiana. Estas tablas de origen flamenco pertenecen al retablo de Mazuelos, pues este rico propietario lo encargó para la iglesia lagunera de Nuestra Señora de los Remedios, actual catedral de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna. Son obras de gran calidad por la suavidad de los colores y la perfección de los matices. Estas hermosas tablas narran distintas escenas de la infancia de Jesús y de la muerte y resurrección, siendo curiosa la colocación de 2 escenas en cada tabla, excepto la dedicada a la Virgen de la Expectación. El hecho de que la divinidad asumiera la naturaleza humana está expresado en 3 tablas que recogen los principales acontecimientos de la infancia de Jesús. Comienza con la anunciación y la respuesta generosa de María, y continúa con el nacimiento y la adoración de los pastores y los reyes de Oriente, en los cuales se palpa una gran ternura. La redención está representada por una serie de escenas de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comenzando con la flagelación y la oración del huerto, y terminando con la resurrección. La humanidad se ha ennoblecido por la presencia de la divinidad, y el triunfo sobre la muerte nos hace ver la vida con esperanza, sabiendo que el Señor nos espera al final del camino con los brazos abiertos. ¡Aleluya!